Muy bien. Quedo al pendiente por el WhatsApp por cualquier situación tecnológica o algo que salga de control, les digo el staff de la conferencia. Y pues vamos a comenzar. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Tengo entendido que hay varios amigos conectados. Los saludo con mucho afecto. Muchos amigos incluso de otro país. Vamos a platicar. Vamos a platicar de esta postura que bien me hicieron la invitación para participar en ella junto al doctor Vera y a la doctora Romero, y la verdad es que nos gustó mucho el proyecto, la invitación, porque era necesario, definitivamente. Y también es necesario, cuando me comentó la doctora Gisela, para estar esta noche con ustedes, de desglosarla, porque siempre va a haber muchas dudas en este tema. Siempre va a haber, inclusive, mitos que vamos a revisar ahorita, opiniones, preferencias, y vamos a ver qué dice la ciencia, definitivamente. Entonces, esta noche lo vamos a nombrar así: uso responsable de los antimicrobianos en endodoncia. Esta es, ya lo había comentado la doctora Gisela, donde la pueden descargar, inclusive está en la revista de la asociación en endodoncia actual, y ahí pueden tener todo esto que se va a presentar. Inclusive les voy a presentar nuevas cosas que han aparecido después de que se publicó, y nuevas cosas que he encontrado indagando en mis estudios de farmacología. Ahorita estoy estudiando farmacología clínica y farmacogenómica. Entonces, tengo mucho que platicarles y el tiempo pues parece que es corto. Entonces, vamos a comenzar. ¿Por qué es necesario desglosar esta postura y por qué es necesario seguir hablando de farmacología? Que aunque muchas veces y en distintas pláticas se aborda el tema, pero no se aborda de la manera, pienso yo, o aterrizada a la odontología, en este caso a la endodoncia. Porque luego esta es una materia que luego imparten médicos, oncólogos, que saben mucho, pero no saben estomatología, no saben endodoncia, no es su rama. Entonces, es muy complicado para el alumno, inclusive para otros profesores que atienden a estos alumnos ya en clínica, que llegan con estos conocimientos teóricos de estos profesionales, estos criterios que no podemos aterrizarlos en clínica. Entonces, el alumno sale con unos grandes huecos en este conocimiento. Por eso es necesario. Y también por esto. Esto para mí es la razón principal, porque la comorbilidad se ha convertido en una regla y no es ya una excepción. Algo así como que, pues, ay, tengo un paciente con diabetes ahí de pronto. No, eso es bien común. O un paciente con endocarditis. O la RAM, las reacciones adversas a medicamentos, es algo súper común y que es poco estudiado en México, o más bien poco reportado. Como no está reportado, pues no se estudia, pero sí existen. Inclusive de los debates más acalorados que he tenido en la maestría y con distintos farmacólogos y médicos, es el uso de analgésicos, ¿no? Que tienen una gran incidencia de reacciones adversas a medicamentos que no están reportados, incluyendo el ibuprofeno. Entonces, por eso, esta es la razón principal. La comorbilidad se ha convertido en una regla y no es ya una excepción. Hay que estar al día con la farmacología. Y por supuesto que con esto, miren, estoy más que seguro que si aquí hay colegas que dan clases, están enseñando la pirámide de evidencia. Inclusive se habla mucho de ella en distintos foros. Pero esta pirámide de evidencia ya no es actual, la que aparece en los libros de endodoncia o de odontología. Inclusive con el doctor Vera y con la doctora Mónica Romero, desde antes platicábamos de la existencia de otra pirámide que se llama las 6 S de Haynes. Y era aplicable para medicina y para otro tipo de situaciones donde los estudios de endodoncia o de odontología no entraban, pero ni por casualidad. Pero ni por casualidad. Y ahora encuentro esto, la pirámide 5.0 de la evidencia, que se me hace, aparte de muy práctica, para la enseñanza se hace lo mejor y para guiar nuestros tratamientos. Entonces vean en dónde están los estudios originales. Ya quedaron fuera los estudios in vitro, los estudios en animales, los editoriales, las opiniones personales, etcétera, etcétera, porque ya no se consideran. Vean en dónde están las revisiones sistemáticas, que esto de nuestros fuertes, ¿no? Cuando abrimos un journal de la materia y buscamos revisiones con metaanálisis, y vean a dónde está. Y ahora estamos también revisando acá guías de práctica clínica, que aquí para mí empieza lo mejor de la información, y es en donde nos basamos para hacer esta postura. Los sumarios y la inteligencia artificial en sistemas. Hace poco, unos días atrás, platicaba con otros colegas acerca de que el docente en endodoncia o en odontología tiene que ponerse al día en inteligencia artificial, porque si no los alumnos se lo van a llevar. Porque inclusive estas inteligencias artificiales ya les pueden escribir una tesis en medio día. Entonces, hay que sacarle el mejor provecho a estas herramientas
Y claramente para hacer algún artículo, una revisión basada en inteligencia artificial o en sistemas, como viene aquí, pues es de la mejor información que puede haber, bien dirigida. Entonces, en esto estamos. Tenemos que estar aquí y la farmacología no es la excepción. En farmacología sí hay artículos de inteligencia artificial, pero van dirigidos a implantología. Nos estamos quedando muy atrás. Y me refiero a farmacología, implantología, osteointegración. Entonces nos estamos quedando atrás y pienso que debemos poner manos a la obra. Este es otro motivo por el cual era necesario hablar de esto esta noche. Somos responsables del 10% a nivel mundial de las recetas de antimicrobianos, ¿sí? Y también en el 10% de las resistencias a nivel mundial. Y este es un tema que preocupa mucho a los médicos, pero les preocupa mucho, pero hacen todo lo contrario. Por ejemplo, alguien llega con una enfermedad de la garganta a X consultorio y lo primero que hacen es mandarle cefalosporina con corticosteroide y tal vez era viral. Y aparte las cefalosporinas tienen otra indicación. Entonces lo estamos haciendo extremadamente mal. Y no se diga lo que luego nos llega a la consulta dental o a los posgrados, pacientes ya medicados por otro clínico, por otra especialidad médica, con antimicrobianos que no tienen nada que hacer en la odontología. Entonces, este es un problema grave. Grave porque acabamos de salir de pandemia y la población estuvo expuesta a dos antimicrobianos muy importantes, que es acitromicina, que sí está en nuestra postura, sí hablamos de ella, y hay una quinolona, que es levofloxacina, que no está en nuestra postura, pero la manda mucho el odontólogo. Entonces, estos pacientes ya tienen resistencia a esto y tienen efectos adversos que ya hablaremos más adelante. Otra razón por la que hay que hablar de esta postura y hay que tener esta charla es por los mitos. En la odontología, claro, en la medicina, si hay algo que no podemos aplicar junto a la medicina o junto a la odontología, es la palabra obvio, ¿sí? O lógico. Se estaba comentando acerca del nombre de antibióticos, es incorrecto, es el nombre correcto, es antibacterianos. Ahorita vamos a ver una explicación al respecto. Otro mito, este lo tienen los colegas referidores, que deben enviarse en pulpitis en todos los pacientes. Creo que aquí a bastantes colegas les ha pasado que les habla el referidor, te mando este paciente, X diagnóstico, y ya te ayudé, ya va medicado con antibiótico, ya lleva 7 días. Esto hay que detenerlo, esto hay que informar a nuestros referidores. Ahora, otro punto importante es que deben, esto lo he visto en todo el continente de Tijuana a la Patagonia, deben enviarse como profilácticos en todas las cirugías periapicales y con un sinfín de argumentos que no tienen ni sentido. La profilaxis antimicrobiana tiene sus indicaciones y tiene sus características, ya hablaremos al respecto. Este ha costado mucho trabajo, inclusive muchas discusiones acaloradas, deben enviarse de 7 a 10 días, esto es incorrecto, ya no es el estándar, esto ya tiene por lo menos una década, de hecho tiene más desde los 90. Palash nos había enseñado esto y se sigue haciendo, ¿no? Esto ya no. Otro, que la clindamicina y amoxicilina con ácido clavulánico son de primera elección. Aquí he tenido toda la cantidad de comentarios, igual discusiones, igual dudas, preguntas, pero es que así es y lo vamos a mostrar el por qué ya no se sugiere. Otra, que los antibacterianos curan al paciente. En realidad, los que curan al paciente es su propio sistema inmune, pero nosotros lo tenemos que ayudar con el procedimiento clínico. Y después, si es necesario, se auxilia con fármacos. En este caso serían antibacterianos, los medicamentos. Y otra, que también me ha costado mucho trabajo expresar esta, pero la verdad es que tenemos que, como les decía al principio, prepararnos para evitar esto. Que el cirujano maxilofacial o el médico general tiene que hacer la receta para los pacientes. Esto no es posible, a menos que sea ya un paciente realmente, no sé, que tenga una enfermedad como hemofilia, un tipo de situaciones de esas, donde en realidad nosotros tenemos poco que hacer, más que atender las indicaciones de estos especialistas. Pero la consulta ambulatoria, en su consultorio, nosotros tenemos que hacer esta receta. Por lo tanto, yo lo que concluyo de esta parte, considerar los antimicrobianos como la única respuesta es como ofrecer
una prótesis brillante, pero incómoda para el paciente. Entonces, esta es la primera parte de la introducción que quiero mostrarles. Y aquí está lo de los antibacterianos. Miren, en general, pues se ha aceptado así como por practicidad que se denominan antibióticos, antimicrobianos, pero también se llama quimioterapia. Es quimioterapia antimicrobiana. Entonces, ahí hay una explicación muy sustanciosa, pero lo que se considera adecuado es que se llamen antibacterianos. Insisto, si la llamamos antibióticos, todos sabemos a qué se refiere y lo que el paciente incluso va a pedir sus antibióticos y se le tiene que explicar. Ya no importa si sea de semisintética, que por ahí va la explicación, pero la verdad es que es otra. Lo que usamos en endodoncia, en odontología, en estomatología, para manejar nuestras infecciones, se denominan antimicrobianos o antibacterianos. Y el antibiótico es un medicamento tipo antineoplasia, porque se encarga o su objetivo son células vivas, en este caso, pues el cáncer. Entonces, por eso, la literatura ustedes van a encontrar esto, inclusive en algunas, no sé, los doctores que van a venir al Congreso próximamente pueden referirse así. Entonces, es lo correcto y todos sabemos ya a qué se refiere. Otra situación que me llama mucho la atención y es otro de los motivos por los que hay que desglosar esta postura, es esta. Estudiar los fenómenos de la enfermedad sin libros es navegar sin mapas en el océano. Definitivamente. No podemos estar leyendo en distintos foros, en redes o por donde sea, que se le enseña a los alumnos que digan que no todo es by the book, o que solamente somos clínicos. O sea, esto no concuerda. ¿Por qué? Porque miren, se puede hablar de un nuevo clínico en este siglo, sí, por supuesto, pero tenemos formas del siglo XIX. Les estaba hablando hace rato de la inteligencia artificial. Entonces, es un despropósito. ¿Qué estamos entregando a la sociedad? Entonces, por eso es importante que todas las materias, inclusive farmacología, sea vista desde este punto de vista. Y no podemos, precisamente porque apareció la inteligencia artificial, no podemos delegar en esta la práctica de la medicina o de la odontología clínica. No se puede. Pero recuerden esto. Este es el eslogan de la página de Clinical Key que todos los socios tenemos a disposición para entrar. El eslogan es: la clínica empieza en la literatura. Y este es un mensaje dirigido a los alumnos de posgrado. Si hay alumnos de pregrado también. La clínica empieza en la literatura y tienen una excelente herramienta acá. También, claro, tiene un apartado muy importante e interesante para manejar la farmacología, para dirigirnos. Es una gran guía y vamos a ver varias cosas de esto. ¿Qué vamos a ver esta noche? Entonces, ya vimos el por qué estamos aquí, por qué vamos a platicar de esta postura, si al final de cuentas ya había sido publicada y todos la podíamos leer. Era importante hablar de ella, importante desglosarla. El punto número 1 es la importancia de la terapia antibacteriana. Eso lo tenemos que ver. Así la vamos a desglosar la postura por cuestiones de tiempo, porque ya creo que se han dado cuenta que es muchísima información que tengo que darles esta tarde, esta noche. El punto número 2 es cambios en el uso de antibacterianos para prevenir endocarditis. Aquí hay cambios muy interesantes, radicales. Precauciones al usar antibacterianos. Este punto es relevante. Principalmente vamos a ver algunos puntos claves de qué podría pasar si no los manejamos de manera adecuada. Complicaciones sistémicas, este tema a mí me apasiona en particular, las complicaciones sistémicas asociadas con el uso de fármacos, en este caso de antibacterianos, y vamos a hablar al respecto. Espero que realmente sea de mucho provecho esta charla. Y al final, pues vamos a revisar entonces, ya después de tener toda esta información aterrizada y conjugada, pues vamos a ver las pautas para el uso adecuado de los antibacterianos. Entonces vamos a comenzar. La importancia de la terapia antibacteriana era lo que les decía, una muestra de las recetas que luego llegan, ¿no? Y vamos a ignorar lo de abajo, el 2 y el 3, que no es el tema, pero también están incorrectos en dosis y el otro en presentación, que por un lado no tiene nada que hacer en odontología, ya será tema de otra discusión. Pero empecemos. Clindamicina, ¿qué está haciendo ahí como primera elección? Y aparte tomada cada 8 horas, está mal, y por 7 días. Entonces, esta es la importancia de esto. Dependemos, o los pacientes dependen de nosotros, para mandarles unos medicamentos que sean de calidad, que estén realmente disponibles y que estén correctamente administrados y recetados previamente. La mitad de los medicamentos en todo el mundo se recetan de manera inadecuada y se consumen de manera inadecuada, porque a pesar de que aquí está el requisito
de que la receta tiene que ser obligatoria para que le den el antimicrobiano al paciente, se las dan sin receta. Yo he hecho distintas exploraciones y experimentos en distintas farmacias y no piden receta. Entonces, esto es un problema, es algo que, pues, que debemos de considerar. Es prescripción excesiva. Y lo que hablamos al principio de los mitos, no hay justificación muchas veces para estar enviando estos medicamentos, qué tipo, qué dosis, cuánto va a durar. Y el otro problema en donde no tenemos tanto que ver, pero sí en la educación del paciente, en la autoprescripción y que el paciente pues no tenga esa adherencia, es decir, ese apego a la receta que nosotros le hemos escrito. Entonces, esto es un ejemplo claro del uso inapropiado de los medicamentos. Esta es nuestra realidad, porque representamos un mercado de 960 millones de dólares. Entonces, ese es uno de los motivos principales del por qué está así esta situación. Y les digo, no está ni reportada y por lo tanto no se puede estudiar, porque la COFEPRIS, pues esos son pocos los que reportan. Entonces, uno de los factores que ya he comentado, inclusive en otras ocasiones, que son las deficiencias en educación en pre y posgrado de esta materia. Entonces, estamos, pienso que muy a tiempo para entregar buenos resultados, ya que pasó esto de la pandemia y las clases una vez más son presenciales, tomar cartas en el asunto en esta materia y aterrizarla claramente a las respectivas clínicas. Entonces, son los medicamentos que más se venden en México, porque el paciente piensa también, que es otro gran mito, que lo grave es que también algunos clínicos lo tengan, que los antimicrobianos son para quitar el dolor. Eso no está bien. Entonces, claramente tenemos un problema que representa esto, ¿no? Entonces, el interés económico, pues, prevalece. En esta asociación, la británica, donde he participado un par de veces, tienen este escrito, así como está, así lo pueden bajar, no tiene mayor problema, no tiene costo. Y ustedes pueden enterarse de todo lo que se está hablando de resistencias. ¿Sí? Resistencias a los antimicrobianos, como ya se ha explicado, los antimicrobianos son antibacterianos, antiparasitarios, antivirales y antimicóticos. Todos ellos tienen resistencia, todos hablando de este tipo de medicamentos. Entonces, ¿qué es la resistencia antimicrobiana? ¿Qué es lo que le preocupa mucho a varios clínicos que inclusive están tan inmersos en su clínica, pero que siempre tienen esta palabra, ¿no? Resistencia antimicrobiana, porque de pronto no tienen la información completa. Es la capacidad de estos microbios, que los que estamos pues combatiendo, para resistir a los efectos de los medicamentos que nosotros estamos administrando y no mueren. O por lo menos si lo intentamos, su crecimiento no se va a detener. Y esto depende también del sistema inmune del paciente y de características genómicas, ¿sí? Entonces, esto es un punto muy importante. ¿Cómo sucede? Pues tenemos bacterias presentes, en primer lugar, muy pocas resistentes a fármacos, pero entonces llega el abuso de estos medicamentos. ¿Y qué sucede? Estos antimicrobianos, estos antibióticos, ya hablamos al respecto, matan bacterias que causan estas enfermedades, pero también se llevan a las buenas, que tienen un objetivo en común, protegernos de las infecciones. Por ejemplo, en la boca tenemos bacterias que cuidan nuestra presión arterial. Y una manera de echarla a perder ese equilibrio es utilizando clorexidina. Entonces, hay muchas cosas que debemos de entender para poder llegar a buenas conclusiones. ¿Qué más pasa? Las bacterias que resistieron al fármaco crecen y ahora van a tomar el control. Por ejemplo, podría ser el caso del Clostridium difficile para desgracia del paciente. Y algunas bacterias, que ahora empiezan los verdaderos problemas, comunican esta resistencia a los fármacos a otras bacterias. Entonces, esto es así como se da, así en 4 pasos. Entonces, por lo tanto, es muy importante que tengamos bien claro y comuniquemos a nuestros colegas y a nuestros pacientes cuál es el uso adecuado de estos antimicrobianos. Pero otro punto que está en nuestra contra es que la resistencia a los antimicrobianos es natural. O sea, acabamos de revisar cómo es la que se da por abuso de antimicrobianos, de fármacos. Pero es un mecanismo de defensa de las propias bacterias, pero de millones de años. Con esto han evolucionado. Entonces, si ya vimos en las definiciones que varios de los medicamentos que utilizamos provienen de algunos microorganismos porque aprovechamos esta característica que tienen de manera natural, pues claramente van a tener otros microorganismos resistencia a estos medios de defensa. Entonces, por eso se nos complican las cosas, porque en el momento de que las bacterias empiezan a tener errores en su replicación,
la producción que es de manera natural, dependiendo su entorno. Empiezan a intercambiar características y empiezan a intercambiar mecanismos de resistencia. ¿Para qué? Pues para protegerse de otras bacterias. Entonces, ya tenemos dos vías de resistencia. Por eso, en esta sociedad que les comentaba, la británica, hay así, pero una alerta, pero grande, y tiene un apartado para odontología, de que estamos en un grave problema, porque nuevos antimicrobianos, nuevos fármacos, no hay a la vista. Entonces debemos de actuar, debemos de comprender esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ya lo habíamos comentado, también hay introducción de antimicrobianos al medio ambiente. Entonces ya tenemos una tercera. Esto es imperativo, porque entonces estos organismos pues luchan por sobrevivir, es su naturaleza, y producen más mecanismos de resistencia que son más antimicrobianos. Es un fenómeno natural que tiene millones de años. Entonces tenemos, por decirlo así, dos en contra de manera natural, y una que provocamos nosotros, o donde participamos nosotros. Entonces, partiendo desde aquí, como les decía al principio, no podemos pensar que enviando un antimicrobiano el paciente va a curar, porque entonces ya tenemos todo el panorama de lo que está pasando. ¿Cuáles son las medidas que se sugieren? Algunas de ellas, pues las medidas de prevención que conocemos todos para evitar la propagación de estas infecciones, como el lavado de manos, el control médico de lo que estamos recetando y de las dosificaciones. También agregar esto al expediente clínico, porque yo he visto, por ejemplo, en los posgrados en las escuelas, que confunden historia clínica con expediente. Entonces, la historia también es parte del expediente, y las recetas, y la prescripción, y el seguimiento. Hablamos muy poco de seguimiento farmacológico en odontología. ¿Qué le pasó a mi paciente después de que le mandé X medicamento? Entonces, todo eso tiene que ir en el expediente clínico. Hay, en este caso, por ejemplo, me pongo de ejemplo, que nos estamos dedicando, enfocando precisamente para atender estos problemas. Queremos participar en esto, en investigación y desarrollo, para proponer a los colegas clínicos que son, tienen su consulta, tienen su hospital y que quieren estar al día, darles más propuestas, pero aterrizadas a nuestros temas. ¿Sí? Y claramente defender nuestras estrategias. ¿Qué hay para asegurar esta eficacia? ¿Qué estrategias tiene el país? ¿Y qué estrategias tiene el país para la parte de odontología, de estomatología? Eso es importante entenderlo. Porque otra cosa, el impacto de la duración del tratamiento con antimicrobianos, pues entonces creo que esto ya está muy claro, ¿no? Si yo mando dosis elevadas de antimicrobianos durante periodos breves, tengo resultados positivos, ¿sí? En vez de enviar dosis pequeñas por 10, 15, 20 días, porque ahí estoy aumentando el desarrollo de resistencia de las bacterias. Esto ya, como les había dicho, nos lo había dicho Palach desde los 90, y hasta la fecha es una pauta importante de lo que se habla a diario en distintas asociaciones, ¿no? Como las que les mostré hace rato. Entonces, menos días, misma efectividad, y esto no nada más está, nosotros somos de los últimos en atender esto, porque desde el 2012, desde el 2011, inclusive ahorita, el 45% de los casos de apendicitis, esto a mí me sorprendió, yo creo que ustedes también, el 45% de los casos de apendicitis se está manejando solamente con antimicrobianos, 3 días de antimicrobianos. Y hay ciertas características donde el clínico o el médico decide si va a operar o no ese paciente. Y nosotros seguimos enviando de 7 a 10 días de rutina porque lo voy a operar pasado mañana. O sea, hay que aterrizar bien las cosas. Miren, menos días de efectividad, dosis elevadas, permiten atacar tanto a estas bacterias que ya habíamos platicado, sensibles, como a las más resistentes, con menos días de tratamiento. Y el paciente cumple más. Por ejemplo, un medicamento maravilloso a mí se me hace la acitromicina, pero tiene sus problemas y no es de primera elección. Más adelante vamos a hablar por qué. Es cardiotóxico, pero cuando está indicado es una maravilla porque el paciente se apega muy bien a esto. Otra, menor impacto ambiental, que era lo que les decía. Luego caducan los medicamentos en la casa de los pacientes y los tiran a la basura, los tiran al retrete, etcétera, etcétera, etcétera. O la misma clorexidina, el paciente se enjuaga y pues la tira al escondedero. Entonces, todo esto participa en el impacto ambiental. Entonces debemos, o sea, ya pasa, ¿qué vamos a hacer al respecto o cómo lo vamos a enfrentar?
Ahora, reducción del desarrollo de resistencias es exactamente lo mismo. Dosis más elevadas, precisamente por periodos breves, menos días de tratamiento para disminuir la exposición de estas bacterias a los antimicrobianos. Ya la parte natural que tienen ellas, pues con esa de por sí tenemos para lidiar con ellas. Ahora, un esquema de tratamiento con múltiples beneficios es muy práctico. De hecho, lo que hacemos en clínica ambulatoria, nos enseñamos en los posgrados, en las escuelas, en las distintas, pues sí, posgrados donde nos han invitado, es esto, que seamos prácticos, ¿sí? En vez de estar complicando al paciente y complicando al clínico muchas veces. Otra, impacto ambiental, lo que les estaba contando, pues entre menos días, pues es menos probable que el paciente tenga o provoque esta exposición al medio ambiente con estos antimicrobianos. Es muy efectivo y empezamos a sembrar conciencia tanto en los clínicos como en nuestros pacientes para no afectar esta parte, principalmente a su salud, porque vamos a ver que las reacciones adversas al medicamento pues son cuantiosas. Entonces, pero de todas formas, no me queda claro, 7 a 10 días contra 3 a 5 días, pero ¿y la resistencia? Ok, recordemos lo que nos decía Palach. Se sugiere que la administración de antibióticos, tal cual lo puse, de cómo vienen en nuestra literatura, en dosis elevadas durante periodos breves, ahí viene el ejemplo, 3 a 5 días frente a 10 días, porque se aumenta el cumplimiento del esquema y acabamos de ver lo que nos han sugerido todas estas asociaciones, adherencia, porque ataca tanto a bacterias sensibles como a las más resistentes por la dosis elevada. Ahora, reduce el desarrollo de resistencia y la cantidad de antimicrobianos que se introducen al ambiente. Entonces, esto lo sabíamos desde los 90. Entonces, esto es lo que ustedes van a encontrar cuando lean la postura. En relación con cursos prolongados, el periodo que hemos charlado de 7 a 10 días, se sugieren, de acuerdo con estudios de práctica clínica, para este tratamiento de infecciones donde los microorganismos no han sido identificados, o sea, donde hay complicaciones, o para el manejo de infecciones en el torrente sanguíneo de pacientes hospitalizados. O estamos hablando que ya les había dicho que nosotros somos ambulatorios, este ya es otro tema, o inmunocomprometidos, y esto está avalado por las distintas asociaciones, incluyendo la europea, desde el 2018. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que enviar mi antimicrobiano? Hasta que acabe el síntoma. En endodoncia, generalmente en promedio es entre 3 y 5 días. Pero si se posterga o el paciente tiene ciertas características donde se tiene que ir de 7 a 10 días, que se vaya. Pero es por eso, no es por norma o por estandarizar, es hasta que se acabe el síntoma. Es la única rama de la odontología que no entraría en esto de hasta que se acabe el síntoma, entre comillas, sería la periodoncia, porque ellos tienen enfermedades de hasta 14, 21 días, pero es igual hasta que acabe el síntoma, porque previamente ellos entraron igual a instrumentar y hacer sus tratamientos mecánicos. Y nosotros lo hacemos igual, así como ustedes tienen sus protocolos, entonces es hasta que acabe el síntoma, porque la literatura menciona que en promedio acaba estos problemas entre 3 y 5 días. Entonces, aquí está Palach en 1996 para reafirmar lo que hemos dicho. Hay una incidencia más alta de resistencia bacteriana si se prescriben antimicrobianos durante este periodo que era el popular o el estandarizado desde hace mucho tiempo, 7 a 10 días. ¿Por qué? Porque cualquier bacteria que va a sobrevivir a estas dosis, es muy probablemente va a ser resistente. Este es el artículo original de Palach, 1996, ya nos lo habían dicho y no hicimos caso. Esto es muy importante, esto es muy interesante porque abarca de algo que tenemos en primera línea, que es la amoxicilina. Muchas bacterias, estamos en esto ya, esta es nuestra actualidad. Muchas bacterias como los estreptococos son menos susceptibles a la resistencia después de la exposición a antimicrobianos como la amoxicilina. Entonces, si en pacientes hospitalizados los tratamientos están yendo a 3 días, ¿por qué nosotros tenemos que alargarlo de manera estándar o de rutina de 7 a 10 días? Inclusive yo he escuchado que les dicen, aunque se sienta bien, se lo sigue tomando y no, eso es incorrecto. Aquí está esta parte igual es de Palach, está hablando de lo mismo que acabamos de charlar en la diapositiva anterior, pero no nada más queda ahí, porque es de pronto en los debates que he tenido con especialistas de otras áreas, dice, pero es que todo es escrito por dentistas, pues, ¿qué pueden decir? Pues no, porque también los microbiólogos, como el doctor Martin Llewellyn, de los más importantes, ha publicado al respecto. ¿Y qué nos dijo? Miren,
Para distintos problemas médicos, ahí están las medidas estándar o los días estándar de 10 a 14 días. ¿Y qué se ha estado haciendo actualmente en estos hospitales? Empiezan a reducirlo de 3 a 5 días. Y problemas como otitis, neumonía, que es lo que más llama la atención, celulitis, pielonefritis. La diferencia entre los médicos y nosotros es que nosotros sí podemos quitar la causa, identificar y quitar. Hacemos tratamiento de conductos, pulpotomía, pulpectomía, cirugía periapical, incisión y drenaje. Bueno, ya, de últimas, extracción, previo tratamiento periodontal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos no pueden hacer eso y aún así están reduciendo esto por el gran problema que hay. Inclusive ya les conté lo de la apendicitis. Entonces, esto es importante y debemos considerarlo. La exposición prolongada a los antimicrobianos aumenta el riesgo de efectos adversos, pero por supuesto, y el desarrollo, una vez más, de resistencia a estos mismos medicamentos. ¿Y qué pacientes están atendiendo aquí? Neumonía. Neumonía, porque la enfermedad tiene un curso y tiene un curso natural. Entonces, no quiere decir que si le estoy enviando antimicrobianos a cada rato o poniéndoselos intravenosos, etcétera, etcétera, el paciente va a mejorar. No, le va a ayudar, pero ya nos están enseñando que el tiempo debe ser reducido hasta que acabe el síntoma. Ahora, una prescripción que está iniciada, esto es relevante, esto nos gustó mucho para ponerlo en la postura, porque miren, ya se había hablado en otras guías y me parece muy relevante para nuestro entorno. Iniciada para los pacientes en tratamientos que generalmente se resuelven sin medicamento, pero que se utiliza cuando el cuadro clínico y síntomas no mejora, es decir, después de darle seguimiento, ¿se acuerdan que les estaba diciendo hace rato de seguimiento farmacológico? Se le tiene que dar seguimiento, con el paciente se decide si se va a continuar monitoreando a este paciente, o se inicia la terapia antimicrobiana, o se le delega al hospital. Eso es el seguimiento en este caso. Entonces, por lo tanto, esto es muy relevante. No se trata de ahora decirles, no manden ningún antimicrobiano, porque tampoco es cierto, tampoco es así. Se trata de enviarlos de manera adecuada. ¿Qué pasa con nosotros? Miren, sí es cierto, tenemos un esfuerzo documentado, está siendo más que nada educativo, se le llama Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos, y está muy bien, lo que pasa es que casi nadie la atiende, pero uno de los objetivos es minimizar esta resistencia, todo lo que hemos charlado, todos estos mecanismos, reducirlos, y hablar de documentos técnicos, ¿sí? Centrándose en la automedicación. ¿Sí? Ahora, esto es muy importante porque también tiene que ir dirigido a los pacientes. Espérenme porque me llegó un... Ah, ok, parece ser que ya. Centrándose en esta parte de los pacientes para que se concienticen. Y también los clínicos debemos estar al día. Y mejorando la información en los envases de productos de prescripción. Eso está muy bien, pero nos dejaron fuera. Ninguno de estos programas se centra para el uso de antimicrobianos en odontología. Ninguno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer estas posturas, revisar las guías, aterrizar esto para tener mejor participación en este tópico. Ahora, el control de infecciones odontogénicas, generalmente estamos hablando de que las infecciones pulpares pueden ser, y ya lo charlamos, controladas exitosamente sin necesidad del fármaco sistémico. Y entonces, solo se debe considerar cuando el sistema inmune da señales de que no puede solo. O sea, el paciente tiene síntomas, fiebre, malestar general, linfadenopatía. Entonces empezamos a pensar, revisando historia clínica, expediente, qué medicamento le puede servir a mi paciente para ayudarle con esto. Solamente así. ¿Cuáles son los causantes de las infecciones odontogénicas? Pues tenemos una gran cantidad de microorganismos, no es el tópico de esta tarde, de esta noche, pero sabemos que pues hay una gran variedad de microorganismos anaerobios, facultativos, algunos estrictos, son infecciones locales, lo que atendemos nosotros, estos microorganismos se limitan a nuestra área. Cuando se empieza a salir de control, deja de ser nuestro paciente y lo tenemos que referir, porque ahí está en juego la vida del paciente. ¿Sí? Y bueno, el tratamiento de conductos y todo lo que describí hace un momento, todas las técnicas que tenemos, y la peor, ¿no? Ya sería, bueno, ya la extracción del diente, que no sería la idea, pero hay veces que llegamos a eso, pues es una manera efectiva de controlar la infección. Identifico y elimino la causa. Y después veo si voy a tratar el síntoma. Dolor, analgésicos. ¿Tiene infección? Vamos a ver si tiene características. ¿No tiene? No mando. Entonces, así es como debo yo de diseñar mis protocolos.
En este caso, estos antibacterianos, pues son estos síntomas clínicos específicos que aparecen de súbito, fiebre, malestar general, linfadenopatía. De pronto el paciente ya empieza a tener trismo, ahí ya me empieza a mí a levantar alarmas, de decir, este creo que no va a ser mi paciente, ya tiene celulitis, ya está diseminado, ya el paciente de pronto ya no atiende indicaciones, ajá, ya tiene presión baja, y de todas formas hay que revisarlo, diagnosticarlo y enviarlo, diferirlo si es el caso, porque se está deteriorando el sistema inmunitario. Entonces, digamos que es la frontera de en donde estamos nosotros. Afortunadamente, creo que podemos intervenir muy bien acá en los primeros síntomas y atender bien a la gente. ¿Qué de beneficios evitar el uso de estos antimicrobianos? El número 1, reducir el riesgo de resistencia bacteriana. Otro, evitar los efectos secundarios negativos. Esto también es muy importante. Ahorita vamos a ver más adelante cuáles son varios de ellos y que los pacientes sufren mucho esto. Causan efectos secundarios muy negativos. Y otra, la disminución de costos. La literatura más actual, inclusive de las asociaciones que les he mencionado, tiene un apartado especial para esto, ver el bolsillo de los pacientes, ¿sí? Porque aunque es cierto que hay medicamentos muy caros, que por ejemplo una citromicina de patente acá en México puede valer hasta más de 1,000 pesos, pero por ejemplo el genérico intercambiable les puede valer 100, 80 pesos, o sea, hay que ver eso. Y hay que conocer los fármacos para no caer en CIMI, por ejemplo, pero que sea genérico intercambiable. Entonces, eso es cierto, porque aparte de evitar el uso innecesario, se reducen costos. Entonces, ya la literatura actual ya ve mucho por este lado. Vean, esta literatura, ya también los cirujanos están atendiendo esto. Compartimos esta parte de la parte clínica, la parte técnica de eliminar causas, y si se puede eliminar la causa, ellos ya están sugiriendo y ya lo están haciendo, lo están enviando antimicrobianos para manejar osteomielitis. Entonces, vean, estas son las nuevas propuestas y ya de otras especialidades, porque esto es algo importante, el manejo de los antimicrobianos. Muy bien, pero entonces puede ser, ¿no? No me queda claro. Ya inicié la terapia con antimicrobianos. ¿Cuántos días la dejo? Ok, ya habíamos quedado que de 7 a 10 días eso lo olvidamos, ¿no? Pero hay que ver esta parte de cuando acabe el síntoma, 3 a 5 días, me parece bien. ¿Cuáles son los síntomas? Celulitis, hinchazón y dolor. Acuérdense que los antimicrobianos no quitan el dolor, pero si quitamos la causa y bajamos esta parte de carga bacteriana, por supuesto que nuestro paciente va a mejorar. Pero hay una idea errónea, una vez más, los mitos, de que esta infección puede rebotar. Y también he tenido debates con otras especialidades porque lo toman, porque probablemente en medicina sí, sí, y entonces, pero el problema con ellos, y los he dicho, que por ejemplo, miden sus criterios con unidades formadoras de colonias en una caja de Petri. Y los estudios ya ni siquiera están considerando esto, y la clínica es otra. Entonces, ¿qué dice la clínica? ¿Qué dicen los metaanálisis? ¿Qué dicen la síntesis? Entonces están diciendo que hay que acortar de 3 a 5 días. Y estas infecciones, aunque puedan rebotar en otras áreas, en odontología es muy raro, pero muy raro, a menos que se nos haya ido un conducto, no hayamos drenado, algo de eso que es claramente un error, pues entonces se va a agudizar. Y claro, la parte del paciente, hay pacientes que por algunas situaciones genómicas, genéticas, todo lo que ustedes quieran, pues sí, tienen respuestas muy violentas, pero afortunadamente no son la mayoría. Entonces, esto sí de que puede rebotar o reaparecer, no es lo común, no es una norma. Entonces, porque también he escuchado ese argumento de que, pues le voy a dar antimicrobiano para proteger ¿qué? Hay que tener el criterio para hacerlo de manera adecuada. Muy bien. ¿Cómo vamos, doctor Alejandro? ¿Me escucha bien? ¿Se ve bien la pantalla? Todo en orden. Perfecto. Continuamos. Ahora vamos a hablar de los cambios en el uso de antibacterianos para prevenir endocarditis, que es un tema que también le preocupa a muchos clínicos, a muchos colegas. Bien, la inflamación cardíaca incluye 3 afecciones principales. Recordemos que las infecciones no nada más son bacterianas, que es uno de los, no error, pero es que nos centramos mucho en las bacterias.
Y cuando hablamos de biopelícula, y están constituidas de virus, de hongos, de muchas cosas. Y bueno, estas pueden llegar por algunos tratamientos dentales o algunas circunstancias en el consultorio a zonas del corazón y provocar, entre otras cosas, endocarditis, como ustedes ven ahí la definición, es la inflamación del recubrimiento interno en las cámaras del corazón y sus válvulas. La miocarditis, que también es una inflamación del músculo cardíaco, y la pericarditis es la inflamación de este tejido que va a formar un saco alrededor del corazón. A esto están expuestos algunos pacientes o ya vienen con este problema. La situación en odontología, en endodoncia específicamente, que de pronto no aterrizamos bien esto. O sea, insisto, cuando tenemos algún médico o alguien así de tan capaz, tantos conocimientos, que quisiéramos preguntarle, porque me ha pasado, realmente, ¿cómo puedo aterrizar yo esto? No nos dicen, o nos dicen, no, ustedes, ¿para qué quieren saber esto? Ustedes ni lo van a usar. Pues es que resulta que todo lo que pasa en la boca no se queda en la boca, definitivamente. Entonces tenemos que conocer a nuestros pacientes. No vamos a ser internistas, ni mucho menos, por conocer qué estamos haciendo. Entonces, de entrada, ¿qué microorganismos? Ya los vimos. Ya vimos qué puede pasar, qué se puede inflamar, cómo son las características y qué síntomas tiene. Es una enfermedad que puede ser causa desconocida y es otra que puede tener situaciones reumatoides y ahí está relacionada también el síndrome metabólico, la diabetes y la hipertensión y el lupus, que de esos pacientes tenemos un montón. ¿Y qué va a pasar con ellos? Pues que nuestro tratamiento de conductos también se va a ver pues alterado. Y entonces, ¿qué está pasando? Que también toman otro tipo de fármacos. Entonces, todo está en nuestra contra. ¿Y qué vamos a hacer? Pues mandar profilaxis antimicrobiana. Si ya no podemos prevenirla porque no es nuestro papel, pero sí está en el odontólogo para recibir cuidados y que de la boca no se complique nada más, pues entonces ya podemos actuar eso. Y más ahora con lo del COVID, que ya le dieron final, pero por ejemplo en Asia siguen teniendo una tasa de casos altísima porque los asiáticos son diferentes a la hora de responder a los virus. Entonces, todo este tipo de situaciones se reflejan en la boca, todos. Este es un paciente con endocarditis infecciosa, porque yo siempre decía, bueno, endocarditis infecciosa, pero ¿cómo se ve un paciente o cómo lo podría yo reconocer? Ya sé que no le voy a tratar yo la endocarditis, pero para cuidarme yo, para cuidar, si es el caso, a otros pacientes, colegas, y para atenderlo bien, pues vean, tienen estas características. En ojos tienen una hemorragia, que puede ser bilateral, tienen estos puntos en palmas y dedos que se llaman nódulos de Osler, y las uñas tienen este aspecto que se le llama hemorragia en astilla. Esto es clara evidencia, o por lo menos va a sugerir que ustedes le digan al paciente, vaya al médico, porque seguramente le van a hacer algún cultivo sanguíneo, distintos estudios, y van a encontrar estafilococo aureus para que antes de empezar a atender a este tipo de paciente, incluyendo de que puede tener antecedentes de drogadicción. Entonces, todo este tipo de pacientes hay que tenerlo bien estudiado en el expediente clínico. Miren, para seguir con esto de la endocarditis, pero hay que hacer aquí un paréntesis en esto, porque se han utilizado antimicrobianos para desinfectar los conductos radiculares y eso es algo que yo nunca voy a entender, o sea, porque los medicamentos, los fármacos tienen distintas reglas y una de las reglas es la forma farmacéutica no se altera. En dado caso, podría pensar yo en un medicamento tópico. Pero ahí viene mi siguiente pregunta. Si los microorganismos que nosotros trabajamos o a los que nos enfrentamos están en biofilme, ningún antimicrobiano tiene la capacidad de penetrar biofilme. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué estamos metiendo antimicrobianos para desinfectar conductos radiculares? Esa es la primera que se me ocurre. Bueno, esas dos que yo pienso. Otra, esta fue muy popularizada por Hoshino, además en Sudamérica se ve mucho esto todavía, la famosa pasta triantibiótica. No está considerada ya en la actualidad ningún estándar de nada. Fue considerada y hay casuística y bien, pero vamos a la farmacodinamia y a la farmacocinética. Otra vez, los fármacos, la forma farmacéutica no se altera y tengo noticias, bactericidas y bacteriostáticos se anulan. Y entonces están metiendo tetraciclinas con cipro, con todo un cóctel que se anulan. Inclusive las tetraciclinas, poco, en serio, van a ver muy pocas veces que un médico, un internista, alguien de otra especialidad mande tetraciclinas a un paciente. En serio, va a ser rarísimo. ¿Por qué? Porque las tetraciclinas ya se están utilizando en oncología y en artritis reumatoide, porque tienen una gran capacidad
de evitar que crezcan vasos sanguíneos y por lo tanto a nivel inflamatorio. Entonces, eso es lo que se está metiendo a los conductos para procedimientos de revitalización o revascularización. Son muchas preguntas que tiene la farmacología al respecto de esta práctica. Las asociaciones actualmente en las guías que se consultaron no aprueban esto. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener? Pues la primera, resistencias. Otra, reacciones alérgicas, esto sí sucede. Dificultad en la extracción, por supuesto, que eso sí altera los tejidos, y la decoloración de estructuras dentales, que el paciente pues no va a estar contento con esta situación. Entonces, esto no está avalado por ninguna asociación, definitivamente. Ahora, seguimos con esto de la terapia antimicrobiana para la que fue la Asociación Americana del Corazón. Restringe su uso para esto. Pacientes con endocarditis infecciosa previa o recurrente, por eso vimos las características de la endocarditis. Pacientes con válvulas cardíacas y materiales protésicos. Constantemente recibo mensajes de colegas y esta pregunta, y dice, pero es que se lo pusieron hace 10 años, y ahí ya no. Pero hay que tener ahí una práctica más, es decir, vamos a ver cómo está nuestro paciente, si fue hace 10, 15 años, algo así. De entrada no, pero lo que sí hay que hacer es pedirle estudios de sangre e ir a ver la cantidad de neutrófilos, y eso va a depender si vamos a enviar profilaxis antimicrobiana o no. Pero si es muy reciente, 2, inclusive 3 años, manden profilaxis antimicrobiana. Cardiopatías congénitas, ahí sí, no hay de otra, tenemos que enviarla. Y pacientes con trasplante de corazón y que han desarrollado una valvulopatía cardíaca, que entra en lo mismo del criterio de vamos a enviarle unos estudios de sangre. A los pacientes enfermos les encanta hacerse estudios y generalmente llegan a consulta y ya los tienen. Entonces de pronto igual no tienen que pedir nada más revisar el apartado de neutrófilos. Y ahorita les voy a decir cuál es la cantidad adecuada o cuál es la cantidad que nos indicaría más bien para enviar una profilaxis antimicrobiana. Miren, el riesgo alto son estos que están acá. Prótesis valvular, endocarditis previa, o sea, prácticamente todas las que les he dado hace un momento. Riesgo moderado, igual aquí va disminuyendo miocardiopatías, trasplantes cardíacos, hasta aquí sí enviamos una profilaxis. Pero ya el bajo, ya son estos de bypass, soplo fisiológico, y también depende qué vamos a hacer, qué procedimiento vamos a hacer. Tratamiento de conductos donde no van a manipular tejidos, pues ¿para qué mandan profilaxis antimicrobiana? Pero dependo del diagnóstico, tiene necrosis, entonces sí. O sea, debemos de aplicar nuestro criterio, por eso insisto que un médico, un cardiólogo, esa es la parte que le faltaría para nosotros absorber bien ese conocimiento. Pero miren, tengo una pregunta para ustedes. Sé que va a ser difícil que me puedan contestar ahorita, pero es un ejercicio que quiero que hagan ustedes ahí donde estén. ¿Qué procedimiento dental produce más diseminación de microorganismos orales a la circulación sanguínea y que pueda ser peligroso? Porque este debate lo he tenido igual con compañeros cirujanos maxilofaciales y ellos están embebidos en el protocolo hospitalario. Y es normal, o sea, es lógico que pase esto, pero no pueden sacar esos criterios al ambulatorio. Por ejemplo, una clínica de endodoncia no puede ser. Pues se van a sorprender tanto como yo, si no es que ya conocen este estudio de Roberts. Es la ortodoncia. La ortodoncia provoca mayor bacteremia, ¿sí? ¿Seguida de qué? Pues claramente de extracciones y de cirugías, ¿sí? Esto es lo que provoca, ni siquiera estamos por asomo, es decir, tratamiento de conductos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simple y sencillamente aterrizar nuestras ideas y que quede claro que vamos a enviar profilaxis antimicrobiana para los pacientes que ya vimos, para los problemas cardíacos y para el paciente inmunosuprimido. Miren, diseminación de microorganismos orales por la circulación. Es pues claramente cuando las bacterias llegan al torrente sanguíneo y a esto se le va a denominar bacteriemia, ¿sí? Esto está muy claro para todos. Bueno, se pueden presentar como resultado de cirugías, algunos procedimientos invasivos, por eso les comentaba hace rato, ¿qué van a hacer? ¿Van a manipular tejidos? Si necesitamos profilaxis. Son asintomáticas, temporales, que esto es lo más relevante, de una de las cosas más relevantes esta noche, doctores. Duran de 15 a 30 minutos, porque en el paciente sano, el sistema inmune lo resuelve así, en ese tiempo, ¿sí? Entonces, ya que tengo este dato, el sistema retículo endotelial y la respuesta inmune humoral eliminan rápidamente a estas bacterias o a estos microorganismos y no tienen importancia clínica y son asintomáticas, entonces no tenemos que estarle enviando antimicrobianos a diestra y siniestra, porque inclusive comer o cepillarnos los dientes provoca más bacteriemia,
¿sí? Miren, las bacteriemias suceden en frecuencia por actividades orales rutinarias. Entonces, esta es la cantidad de 1000 a 8000 veces más probable que una bacteriemia sea provocada por manipulaciones orales diarias, lavar los dientes, comerme una manzana, usar el hilo dental, hay gente que utiliza palillos, etcétera, etcétera, que por procedimientos de tratamiento dental. El paciente come 3, 4 veces al día. ¿Cuántas veces va al odontólogo al año? Y ya ese le estamos enviando antimicrobianos a diestra y siniestra. Ajá. Entonces, Robert calculó que cepillarse los dientes 2 veces al día, yo me fui más, fui 3, 4, pero ok, un año tiene un riesgo de 154,000 veces mayor de exponerse a una bacteriemia que lo que resulta por una sola extracción dental. Y esto cuando se lo presenté a maxilofaciales, o sea, quedaron callados, porque juraban que eran sus cirugías. Y pero por supuesto, porque ellos ven accidentes y es otro tipo de cosas donde la vida del paciente está en riesgo, es otro protocolo. Otro protocolo. Entonces no lo podemos sacar al ambulatorio y medir con el mismo criterio. Se compara una sola extracción dental y la exposición acumulada durante un año a la bacteriemia por estas actividades diarias rutinarias y se calculó la última en 5,6 millones de veces mayor. Entonces, todo el tiempo estamos expuestos a bacteriemias que por ir al odontólogo y que me hagan una extracción. Claro, si tengo problemas de inmunosupresión y un problema cardíaco, pues tendrán que mandarme profilaxis antimicrobiana, pero si no, no. Aquí está el artículo de Roberts para que todos tengan esta referencia. Los odontólogos somos inocentes en esta parte, sí. ¿Dónde no somos inocentes? En estar maleducando y malinformando y que no todo es by the book y haciendo recetas a diestra y siniestra. Ahí sí somos culpables. Sí. Ahora, ahí se me traba aquí, ya está. ¿Qué pasó en 2021? Para los, claro, para todos, pero para los estudiantes de posgrado, van a ver ahorita un nombre que se llama Peter Lockhart. Busquen toda la literatura de este doctor y lean. Él, junto con su grupo que trabaja en la Asociación Americana del Corazón, inclusive tiene un libro muy interesante de paciente médicamente comprometido para la odontología, hizo esta reflexión e hizo este acomodo de la guía para el manejo de la endocarditis infecciosa, 2021. Entonces, han cambiado porque de los últimos que teníamos señal era del 2007, con todo esto que les acabo de contar, entre otras cosas, y ya hay esta revisión y se va a destacar efectos adversos, que se los he venido comentando desde el principio, que esto es un punto clave de esta charla y de lo que hemos estado viendo. Afortunadamente, en odontología, tener riesgos así como que comunes como urticaria, angioedemas, anafilaxias, que es así la real alergia, es muy bajo. Y ahorita vamos a entrar en probablemente situaciones que ustedes tal vez hayan debatido, algunos conmigo tal vez, pero para utilizarlo para la profilaxis, para un procedimiento dental, con todos los parámetros que ya hemos revisado. Siempre va a ser una constante. Japón y Australia, y ahora Corea, llevan la mano en farmacología en odontología, pero quien publica todos sus conocimientos y los aterriza es el Reino Unido y hace sus guías para nosotros, es decir, con contenido odontológico. Entonces, de lo primero que vieron ellos es sugerir, porque lo vieron, una sola dosis de clindamicina puede causar complicaciones, incluye la muerte por infección de clostridioides difícil. Entonces, aquí hay una bandera roja, pero importantísima, porque, bueno, le han cambiado el nombre al Clostridium difícil, ahora es Clostridioides, pero la clindamicina de ser de nuestras favoritas en endodoncia, por sus características de acumularse en fibroblastos y demás características que sabemos que tiene, pues ahora nos están diciendo que no es que sea mala, porque nos funcionaba muy bien o no funciona muy bien. El problema es que es la reacción adversa al medicamento la que nos está restringiendo su uso. Entonces debemos atender estas indicaciones, porque miren, hasta el 15% de las infecciones por clostridioides difíciles pues son ocasionadas por el odontólogo. Y esta crisis la detectaron en Reino Unido porque se estaba dando en Estados Unidos, en los consultorios dentales. Entonces es un gran porcentaje, es altísimo. Entonces han dicho esto. Ahora, ¿han revisado el riesgo del evento cardiovascular grave de acitromicina? Sí, también. Es otro evento importante y ha recrudecido más ahorita porque acabamos de salir de pandemia COVID.
y una de las, si ustedes recordarán, de los medicamentos favoritos que se estaban mal enviando en ese tiempo porque no sabíamos nada, era acitromicina y levofloxacina, que también tiene el mismo problema. Puede provocar muerte súbita. ¿Por qué? Porque bloquean los canales de potasio en el corazón y esto hace que se prolongue el intervalo QT y si se prolonga el intervalo QT, el riesgo de muerte súbita es inminente. Por eso, de los que he estado platicando con otros colegas y con el doctor Lockhart acerca de por qué todavía en problemas cardiovasculares estamos sugiriendo acitromicina. Entonces, hay varias dudas, como les digo, esto todavía no acaba y dista mucho de terminarse. Ahora, la doxiciclina es una alternativa en pacientes que no pueden tolerar la penicilina, no pueden tolerar a la cefalosporina, y aquí ahorita vamos a tener otro debate, penicilina y cefalosporina. Ok, o algún macrólido. Ok, me queda la doxiciclina, tetraciclina, la cual ya les había comentado que en odontología tiene mucho uso, principalmente para periodoncia y para lo que nosotros hacemos, que es la manipulación de tejidos blandos, que si vamos a poner una grapa, una incisión y drenaje, etcétera, etcétera. Y mi paciente tiene este problema de evento cardiovascular y no le puedo enviar de los anteriores, la doxiciclina es una gran opción porque esta sí sería muy rara que tuvieran un efecto adverso. Entonces, ya que tenemos esto, pues entonces les enseño cuál es la fuente. 2021, y aquí está el doctor Lockhart. Tomen nota de este doctor, lo vamos a ver mucho en lo que resta de la clase, de la conferencia. Entonces, miren, esta es la primera fotografía o la primera imagen que muestro de protocolos. Lo primero que quiero decirles, y aquí igual, todos los debates que quieran, porque los he tenido todos y con distintos especialistas del área de la medicina. Recalcar que amoxicilina con ácido clavulónico no es el medicamento de elección en odontología, ¿sí? Su primera asociación es a clostridioides difícil. Pancreatitis, para mí, de lo que yo he visto y he reportado, he tenido la oportunidad de reportar un par de casos, inclusive algunos familiares cercanos, pancreatitis, ¿qué empieza a sentir el paciente cuando empieza a tomar amoxicilina con ácido clavulónico? Que le empieza a doler abajo de la costilla del lado izquierdo. Ese es el páncreas. Y luego tiene eventos de hemorragias al defecar y puede progresar a esto y esto es súper complicado. Por eso amoxicilina con ácido clavulónico ya en literaturas ya más avanzadas de farmacología, de toxicología, ya la están poniendo solamente como de uso hospitalario después de que haya un cultivo, mientras no. Entonces, empezamos acá. Miren, de todas maneras, esto lo vamos a ir reafirmando con técnica de repetición espaciada, pero lo vamos a ver así. Miren, amoxicilina, esto es lo popular, esto lo conocemos todos, 2 gramos antes. Y aquí está la dosis para niños, ¿sí? Esto es una hora antes del procedimiento, ya vimos a quiénes. ¿No puede tomarlo vía oral? Pues no importa, ampicilina o ceftriaxona, ¿sí? Aquí están las, igual son 2 gramos o de la otra es 1 gramo intramuscular. Digo, si ya llegamos a la intravenosa porque es una vía para salvar vidas que no hacemos en el ambulatorio, pues quiere decir que nos llamaron a algún hospital a trabajar y que se lo pongan allá. Pero nosotros llegamos a la intramuscular, ese es el caso, y aquí está igual para niños. Aquí va a empezar el debate y ahorita nos vamos a meter en este debate, por supuesto. Alérgicos a la penicilina, cefalexina o acitromicina, que ya habíamos quedado, o en este caso doxiciclina. En Europa les gusta mucho la claritromicina, pero mucho, mucho. Entonces pueden considerarla también. Pero de acitromicina yo les recomendaría que brinquen en si es el caso a doxiciclina. Se van a llevar una gran sorpresa con este medicamento. Aquí vienen las dosis de cómo es un beta-lactámico, la cefalosporina pues es igual 2 gramos, la acitromicina como viene, acuérdense, viene en la caja 3, una cada 24 horas de 500, pero en este caso es profiláctico, entonces serían 500 una hora antes de mi procedimiento clínico. Y doxiciclina 100 miligramos, ¿sí? Y aquí está otra vez, vamos ahorita al debate, alergia a la penicilina o ampicilina, están recomendando cefalosporina y aquí están los gramajes. Lo que no está recomendando, y eso ya se los he dicho, inclusive cuando iniciamos la plática, que clindamicina ya no se recomienda más para profilaxis antimicrobiana, por todo lo que ya ha sido descrito, ¿sí? Y entonces vamos a ver qué está sucediendo. Miren, aquí está otra vez el doctor Lockhart. Esta es la guía que es para manejar la situación de antimicrobianos en entidades pulpares y periapicales, donde hay dolor, donde hay aumento de volumen, y también está el doctor Lockhart aquí, y también está la doctora Anita Minochairaje. Vean, ella es de las grandes ponentes en endodoncia que tenemos en la actualidad. Entonces,
para los alumnos y para los colegas que sean profesores, analicen esta guía, analícenla en la clase de metodología. Es un deleite metodológicamente. Claro, el contenido también es muy bueno, pero nada más voy es extensísima, pero para platicarles acerca de lo que es un paciente con inmunosupresión, o sea, a quién vamos a considerar inmunosuprimido. Principalmente, pues un paciente con SIDA, principalmente sería esta situación que es una enfermedad oportunista y todas estas que ven acá, porque puede ser que tengan ustedes un paciente con SIDA, ¿sabe qué, doctor? Sí, estoy en tratamiento, usted sí o sí se va a ir con profilaxis antimicrobiana, así como la acabamos de ver, porque tiene estos problemas. Otro, si tienen un paciente, claro, con cáncer, quimioterapia, pero vamos a dejarlo un poquito de lado, pero claro, esto sí. Pero cualquier paciente de los que estábamos revisando anteriormente, de que mira, tiene una válvula, fui a cirugía tal, ok, pídele sus estudios. Y si tiene de 2000 neutrófilos para abajo, le mandas profilaxis antimicrobiana sí o sí. Si tenga lo que tenga diabetes, tenga lo que tenga, le vamos a mandar profilaxis antimicrobiana con los parámetros y el protocolo que ya vimos, porque tiene un caso de inmunosupresión, puede tener cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto es un paciente inmunosuprimido. ¿Y qué otro? Por ejemplo, igual, o sea, van a llegar a los 2000 neutrófilos o menos, pero estos pacientes que están tomando metotrexato, porque tiene cáncer de mama, hidroxicloroquina, porque tal vez tenga lupus, y este tipo de situaciones de enfermedades como lupus, reumatoide, diabetes, a ellos pídanles estudios. Ya les comenté, generalmente los pacientes ya tienen estos estudios. Y ustedes solamente tienen que revisar esta parte de acá, neutrófilos. Si están muy bajos, ni lo duden, profilaxis antimicrobiana. Y si tiene una infección ya establecida, pues aparte continúan con los protocolos que están en la postura, que vamos a ir analizando. Entonces, de esta parte, denme un segundito para tomar agua. Listo. Recomendaciones de esta parte. Se va a aplicar la profilaxis a estos pacientes que le vamos a hacer procedimientos que involucren manipulación de tejidos, perforaciones de la mucosa oral. Por ejemplo, la grapa, es claro que yo sé que todos saben aquí aislar muy bien, pero hay veces que no lo podemos evitar, pues tendrá que irse con profilaxis antimicrobiana. ¿Sí me explico? O sea, no por el tratamiento de conductos que ya vimos que no, o sea, lo que provoca más bacteriemia sería la ortodoncia. No veo a los ortodoncistas ni teniendo este tipo de problemas, pero sí la cirugía y las extracciones. Pero entonces lo voy a hacer porque voy a manipular tejidos gingivales o porque mi paciente está enfermo. Para los pacientes que toleran los medicamentos orales, esto es muy importante porque no todos, la amoxicilina sigue siendo la primera opción. Amoxicilina sola. Y la clindamicina, que ya lo hemos visto, lo revisamos, el efecto secundario más importante que puede llegar a ser letal es la infección por Clostridioides difficile. Y estos antibacterianos que están aquí en la viñeta, pues son los recomendados para estos casos. Por ejemplo, cefalosporinas, ahorita nos metemos a este debate, ya sé que les surge saber por qué sí cefalosporinas tienen que estar ahí. Acitromicina y doxiciclina, de ellos ya hablé. Entonces, con historia clínica, con el expediente, vamos a tomar esta decisión. Y esto es interesante, esto es una gran recomendación. Si el paciente está tomando antimicrobianos por otra razón, está enfermo de vías urinarias, etcétera, etcétera, y es candidato para profilaxis, se recomienda que el clínico elija otra clase de antibacteriano diferente a la que el paciente está tomando. Y recuerden esto, bactericida y bacteriostático se anulan. Entonces deben de tomar esa decisión. Amoxicilina con ácido clavulánico no se recomienda como antimicrobiano de primera línea o para profilaxis antimicrobiana en odontología, porque hay reportes de daño gastrointestinal, páncreas y hepático. Y entonces solamente se utiliza para hospitales en pacientes con sistemas inmunitarios debilitados, ¿sí? Y en el tercer trimestre tampoco, pero mucho menos porque tiene alta incidencia de enterocolitis necrotizante, pero no para la mamá, para el bebé. Entonces, por favor, esto viene de una revisión Cochrane, de las revisiones más importantes. Entonces, esto no lo tiren así a información X. Es muy importante esto. Pero muy bien, vamos, porque esta discusión la he tenido por mucho tiempo y siempre hay dudas. Y aquí está. Las penicilinas y las cefalosporinas son lo mismo, pertenecen al mismo grupo de betalactámicos, pero no tienen la misma estructura. Las penicilinas, por ejemplo, amoxicilina, tiene un anillo betalactama. El nombre correcto es betalactama. Le ponen betalactámico, no está mal, pero el nombre correcto es betalactama.
Pero la cefalosporina tiene otro que se llama anillo dihidrotiazina, que es el que está aquí señalado en la estructura química, y eso lo hace diferente. Por eso son medicamentos diferentes dentro de que son betalactámicos, ¿sí? Pero ahora, entonces, ¿quiere decir que cualquier cefalosporina? No, porque esta estructura dentro de las cefalosporinas, esta que estoy señalando, también la tienen diferente, y por eso se clasificaron ¿en qué? En generaciones. Entonces, la estructura química de las cefalosporinas les confiere su actividad antibacteriana. ¿Y qué creen? Ahí les tengo una buena noticia, pero deben de manejarlo muy bien. Son resistentes a las betalactamasas, ¿sí? Entonces, este anillo que les enseñé previamente es otra estructura muy diferente a la que tienen las penicilinas. Se llama el anillo dihidrotiazina y este también provoca pues el mismo mecanismo de acción de los betalactámicos, que es el inhibir la síntesis de la pared celular bacteriana. De hecho, dentro de las actualizaciones que ya no pudimos meter en la postura porque salió después esta información, que los betalactámicos, dígase amoxicilina y claramente cefalosporinas, tienen otro mecanismo aparte de inhibir la síntesis de la pared celular bacteriana, y es el de provocar autolisis de las bacterias, hace que las bacterias sinteticen enzimas que se autofagociten. Eso es algo que va a aparecer próximamente en artículos y en los libros que vienen, que se van a publicar. Ahora, las penicilinas también actúan inhibiendo la síntesis de esta pared celular, como les había comentado, pero no tienen este anillo. Entonces, la cefalosporina participa de una manera diferente, aunque el mecanismo de acción es el mismo, ¿no? Entonces, este anillo beta-lactama está presente en estas penicilinas. Entonces, por lo tanto, no son lo mismo. ¿Qué quiere decir? Pues que las cefalosporinas sí pueden utilizarse en pacientes alérgicos a la penicilina. Pero ¿cuáles? Porque esa es la pregunta interesante. Bueno, el 10% de los pacientes con este antecedente de alergia a la penicilina, fíjense, tiene una reacción alérgica si se les administra una cefalosporina en un 1%. Entonces, cuando se utilizan cefalosporinas de primera generación o cefalosporinas con cadena similar, o sea que inclusive escogiendo mal la cefalosporina, tengo un 1% de probabilidades. Ok. Pero cuando mando una cefalosporina de tercera o cuarta generación, lleva un riesgo insignificante de alergia cruzada, ¿sí? Entonces, esta es la clasificación de cefalosporinas. Tercera o cuarta generación, ceftriaxona, no cefalexina, ceftriaxona sería. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El expediente clínico manda y su criterio, doctores. Ahora ya tienen la información. Si el paciente dice, ¿sabe qué? Yo estuve en el hospital y ya no quiero volver a vivir esto, cambien, no se arriesguen, aunque ya saben que el riesgo es mínimo. Pero si de pronto dicen, no, me salieron como granitos y no le pasó más nada, cambien si es el caso, claro, a ceftriaxona. Si no, pues lo pueden resolver con otro medicamento, también está bien. Ahí es en donde insisto que debemos aplicar nuestro criterio porque la enfermedad endodóntica pues tiene sus características y el paciente va a llegar de urgencia. Entonces, ya que tenemos esto, pues es manera de repetirlo, es momento de repetirlo. Amoxicilina 2 gramos, no puede tomar medicamentos orales, ampicilina 2 gramos, cefalosporinas, acitromicina, doxiciclina y ceftriaxona. ¿De acuerdo? Acuérdense que esto está tomado de lo que dijo Lockhart. Yo ya les enseñé todo esto de acá atrás y ustedes son los que deben de tomar la mejor decisión para los pacientes. Ok, continuamos. ¿Qué precauciones debo de tener yo al usar antibacterianos? El uso innecesario de estos medicamentos se tiene que evitar. Y tengo que manejar un excelente expediente para poder seleccionar el antibiótico. En este caso, pues el antimicrobiano, ¿no? Esto sería lo ideal. Ahora, ¿qué contraindicaciones hay para enviar estos medicamentos en endodoncia? Y esto creo que podemos compartirlo con nuestros colegas, los referidores, protecistas, porque también deben de estar enterados, ¿sí? En ausencia de signos y síntomas, los antimicrobianos no están indicados en situaciones clínicas de inflamación local leve y en pacientes inmunocompetentes o sanos. Esto es imperativo y por lo tanto no están indicados en pulpitis irreversible sintomática, en necrosis pulpar solamente por ser necrosis, pero apical sintomática, por supuesto que no. Inclusive, aquí dice ligamento periodontal radiográficamente ensanchado, inclusive había escuelas me refiero a escuelas como por filosofía, de que si tomaban una imagen radiográfica y veían ahí una lesión o algo así,
ligamento periodontal radiográficamente ensanchado, lo primero que hacían era enviar antimicrobianos. Eso ya tiene que terminar. Absceso apical crónico y absceso apical agudo sin compromiso sistémico. No necesitan. ¿Por qué? Porque se puede controlar con la clínica. Ya si se va a manejar el analgésico, etcétera, ese es otro tema, el manejo de dolor, pero no se maneja con medicamentos antimicrobianos. Y otra, este es también un debate que me gusta mucho, el trauma. ¿Por qué? Porque la administración de antimicrobianos no está indicada para el tratamiento de fracturas, de concusión, de subluxación y de lesiones por luxación y extrusión. Lo que pasa es que no beneficia en nada. Lo que sucede es el entorno en donde fue el trauma. Esa es otra cosa. Porque generalmente pues, son accidentes donde hubo algo ahí que puede estar contaminado, o el paciente también, todas las características que vimos. O sea, ahí es el debate. Pero si ustedes se ponen a analizar, un antimicrobiano no favorece nada al trauma, o sea, no le hace un bien, no favorece al buen pronóstico, es decir, eso. Y otra, lo que ya habíamos dicho atrás, no hay evidencia de que tengamos que ponerlos como recubrimiento pulpar o desinfectar el conducto radicular, y pues no, esto no está avalado por ningún lado. Entonces, hay unas recomendaciones que hemos tomado y se ha sugerido en la postura de Reino Unido, agregando las siguientes recomendaciones. ¿Para qué? Para el manejo, que aquí está nuestro entorno. Esto es cómo debemos de tener nuestra receta. Estoy más que seguro que ustedes lo hacen de manera perfecta, pero acuérdense los datos que tiene, cómo van descritos los medicamentos, y hasta el final se firma. Todo lo que esté arriba de la firma legalmente es lo que vale. Si ustedes van a escribir atrás de la receta, tienen que firmar a la vuelta, ¿sí? Porque legalmente lo que vale es lo que está arriba de la firma. Y aparte, que esto sí es lo que tomamos y está muy bien, hacer prescripciones muy claras, usar nombres de medicamentos aprobados, escribir claramente la receta o imprímanla, registrar en el expediente clínico, ya lo hemos repetido muchas veces, y tener mucho cuidado en el embarazo. Solo cuando el beneficio sea mayor que el riesgo que conlleva para el feto. ¿Sí? Acuérdense de la amoxicilina con ácido clavulónico. Yo creo que ya no se les va a olvidar eso. Y aparte, todas las drogas, que es el nombre correcto de los medicamentos o fármacos, deben evitarse durante el primer trimestre de gestación. ¿Sí? Definitivamente. Y algo importante, evitemos abreviaturas. Demos el nombre completo de medicamento. Esta es una revisión Cochrane, ya les había dicho que es de lo más potente que tenemos en evidencia. Yo luego le decía a mis alumnos, cuando tenía alumnos, es que ya discutirle una revisión Cochrane ya es de tercos, porque es una revisión muy, muy exhaustiva. Entonces, no hay evidencia de que los antimicrobianos se utilicen en pulpitis irreversible o en pulpa vital. Esto tenemos que compartirlo con nuestros colegas que son de otra especialidad, porque pueden tener informaciones o malas informaciones, esta información de no todo es by the book, etcétera, etcétera, para que empecemos a actuar en esto, ¿no? La infección debe de ser sistémica o el paciente debe estar febril o inmunocomprometido para justificar el uso de estos medicamentos. Y por estas razones, solamente por estas, no se recomiendan para la pulpitis irreversible. Y bueno, ahora vamos a esta parte, esta es de mis favoritas, les voy a compartir, la verdad de esto podría hablar 4 o 5 horas, pero vamos a resumirlo así, apegado o aterrizado a los antibacterianos. Complicaciones sistémicas. La resistencia bacteriana ya la desglosamos, ahí ya no hay nada que agregar porque ya lo describimos. La diarrea asociada a antimicrobianos, pero esta lista de lo que hemos estado haciendo en nuestro trabajo en farmacología clínica, pues miren, clase de antimicrobiano, antibiótico, ya les dije que esto es lo popular y así lo van a encontrar, pero ya se describió, ya se explicó. Betalactámicos, hipersensibilidad, anafilaxia, nefritis, los betalactámicos le pegan al riñón y también le pegan al clostridoides difficile, o sea, favorecen colitis pseudomembranosa, y ustedes ya saben cuáles son, penicilinas y cefalosporinas. Acitromicina, lo que explicamos, bloquean los canales de potasio y prolongan el intervalo QT y pueden provocar muerte súbita y hepatotoxicidad. Casi no se habla de la hepatotoxicidad de la acitromicina. Entonces, tengan mucho cuidado con estos pacientes que tengan un problema hepático. Clindamicina, esta sí ya es como muy popular, se ha mencionado en distintas ocasiones, colitis pseudomembranosa por clostridoides difficile. Tetraciclinas, aquí esta recomendación la hago porque sí, claro, ya estamos hablando de que es buena idea que utilicen doxiciclina, etcétera, etcétera.
pero lo utilizan mucho nuestros colegas periodoncistas y luego compartimos a esos pacientes. Por ejemplo, yo lo veo mucho en los posgrados, que el de perio venía al de endodoncia y ahí venía el alumno y compartían, pero ya venían resaltados con tetraciclinas. En el posgrado de endodoncia se está utilizando magnificación con los microscopios. Estos pacientes tienen fotosensibilidad, al igual que el de lupus. Entonces ahí nada más avisarle al colega periodoncista que si puede de momento o tratar de evitar este medicamento o cambiárselo por amoxicilmetro o algo así, o ya a ver cómo lo hacemos para que este paciente no se vea afectado. ¿Sí? Trastornos gastrointestinales y bueno, tinción permanente, eso ya se conoce desde siempre, ¿no? Lo que puede hacer las tetraciclinas. Y está, a donde he ido, siempre me preguntan, o al final nunca falta un doctor o alguien del público que se me acerque y me dice, doctor, me acaban de enviar levofloxacino, y esas son historias recurrentes de todo el tiempo, y me duele el talón, o me duele el pie. ¿Qué pasó? Pues es que daña los tendones, le encanta el tendón de Aquiles, y más a la levofloxacina. El ciprofloxacino le gusta pegarle al corazón, ahorita hablamos de eso, pero también prolonga el intervalo QT, y esta tendinitis, esta ruptura de tendones y condrotoxicidad es irreversible, ¿sí? Entonces, levofloxacino es un medicamento, o las quinolonas, floquinolonas, que está realmente apegado al nivel hospitalario, cirugía maxilofacial para adelante, para salvar vidas al paciente. Con lo que tenemos aquí en la propuesta, con eso sacamos adelante a los pacientes en endodoncia. No es necesario este tipo de medicamentos, pero hay que estudiarlos y hay que mencionarlo. Miren, aquí está para que tengan el dato, sí, considérenlo muy bien, todo esto que es la reacción adversa al medicamento. Ahora, hablar de penicilinas, pues ya hemos dicho esto, amoxicilina solita no reporta riesgos en el embarazo ni de efectos congénitos, con cuidado en el primer trimestre. Una vez más, amoxicilina con ácido clavulónico, no en embarazadas, no en embarazadas. Y predispone al recién nacido a la heterocolitis necrotizante en el tercer trimestre, ¿sí? Y no recomendamos esto para embarazadas. De hecho, ya no recomendamos amoxicilina con ácido clavulónico. Aquí está la revisión Cochrane, aquí dice lo mismo que vieron en la diapositiva anterior, revísenla, analícenla en sus escuelas, analícenla en sus clínicas con sus colegas, es importante. Amoxicilina y daño renal, aunque tampoco se habla mucho, pero sí, ¿por qué? Porque hay pacientes que luego ya tienen daño renal y luego no saben. Para eso hay calculadoras que pueden tenerlas en su tableta, en su celular, y pueden hacerlo muy sencillo con algunos datos, un examen de orina. Entonces, meten esos datos y ya les dice si su paciente tiene daño renal. ¿Para qué? Pues para decidir si le mandan un AINE, o en este caso amoxicilina, o mejor cambian a citro. O luego esos pacientes, ahí sí, es de las, vamos a llamarlo entre comillas, pocas situaciones donde la clindamicina es de primera elección para esos pacientes de enfermedad renal. Se debe de ajustar la dosis de amoxicilina si es que es el caso. Si ustedes tienen dudas o el paciente realmente tiene daño renal y ya tiene a su nefrólogo, consulten a su nefrólogo, es la mejor opción. Pero hay distintas tablas y lo más que les puede pasar es que les diga que la manden una vez al día o una vez cada 12 horas. Eso sería dependiendo del daño renal. Por eso es importante que el odontólogo, el endodoncista, el estudiante de posgrado conozca estas calculadoras y cómo sacar esto. Y la eliminación de amoxicilina es principalmente renal. El ácido clavulónico se elimina por mecanismos renales y no renales. Aquí es donde tiene muchos problemas esto. Y en caso de insuficiencia renal se debe tener precaución, como lo hemos dicho. Son pero bastantes los reportes, solamente les traigo dos, de relación amoxicilina daño renal. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo lo atacamos? Periodos cortos, periodos cortos. Pacientes sanos, periodos cortos. Acitromicina, ya esto se ha explicado, ya es la prolongación del intervalo QT. Aquí hay revisiones muy importantes que avalan esto. Mucho cuidado con estos pacientes que tienen algún problema cardíaco, no manden acitromicina, busquen otra opción. Y aquí está otra revisión donde también está haciendo lo de COVID, ya se está reflejando lo que les comentaba del COVID, de acitromicina con estos medicamentos antivirales y lo de hidroxicloroquina. Entonces, estos son los pacientes que nos dejó la pandemia. Entonces, cuidado con esto. Y les decía que qué lástima, porque, por ejemplo, en situaciones de medicina oral como el sobrecrecimiento, el crecimiento gingival, que tiene distintas etiologías, por ejemplo, uno de ellos es el que se ocasiona por ciclosporina, la citromicina es el tratamiento de elección.
Entonces, porque hace que reduzca este crecimiento gingival. Entonces, es estar valorando todo el tiempo. Miren, estas son las factores de riesgo para el agrandamiento gingival, pueden ser genéticos, por los fármacos, asociado a fármacos, el sexo, la edad, la situación periodontal y la genómica, la parte genética. Entonces, una de las soluciones pues ha sido la citromicina y la verdad es que siempre, debido a todo este uso excesivo y abuso, pues tenemos que ir viendo y valorando cómo tratar a estos pacientes. Vean, estas revisiones las recomiendo a todos, los alumnos deben de estar tomando nota de esto, métanse a la Biblioteca Nacional, ahí está el dato, y busquen estas revisiones. Y ya que tengan la revisión, váyanse acá, miren, tiene problemas de hepatotoxicidad, ¿sí? Y también tiene situaciones como síndrome de Steven-Johnson, también le pega un poco de pronto a la piel, entonces esto es en abuso. Nada más recuerden sus dosis, lo que viene en la postura, y con eso va a estar muy bien. Y acuérdense de que lo que ayuda en realidad a los pacientes es la parte clínica. La clindamicina igual, la meten el mismo nombre en la misma biblioteca y les va a salir actualizada. Y aquí está la clindamicina. Vean, esta sí tiene, pero bastantes alertas de caja negra, que son las que pone la FDA, pero tiene mucha casuística de lo que puede pasar. Pero la que más es relevante es la infección por clostridioides difícil, ¿sí? Entonces, cuidado con esta, ya no es de primera elección, pero si en situaciones, por ejemplo, como el paciente de daño renal, pues ese es el de elección y periodos cortos. Acuérdense de eso. Ahora hablemos un poco de las tetraciclinas. Este tema me encanta, porque de pronto, luego en algunos otros foros, en algunas otras conversaciones académicas, han estado participando algunos pediatras o algunos otros especialistas y me hablan de estudios muy antiguos de la tetraciclina para evitar la resorción después del trauma. Y mi respuesta es la que les voy a dar hoy. Tienen la mitad de la historia, tienen la mitad de la información en el mecanismo de las tetraciclinas. Este es un estudio clásico en periodoncia. Igual, miren, pusieron ratas convencionales, ratas notobióticas. Para nosotros, por el artículo de Kakehashi, es muy común entender estos términos. Pero a las ratas que tenían periodontitis y diabetes les dieron minoxiclina. Y a las otras solamente tenían diabetes y también les dieron minoxiclina. Y vean cómo se reduce la actividad de la colagenasa, hacen un 70% y en los otros 65%. O sea, no hubo mucha diferencia. ¿Cuál es la razón? Las tetraciclinas inhiben a los polimorfonucleares, ¿sí? Pero no inhiben a los fibroblastos. Y recordemos que los fibroblastos tienen distintas funciones. Entonces, la colagenasa de los polimorfos nucleares sí es inhibida, pero no la de los fibroblastos. Por lo tanto, van a encontrar resultados contradictorios. ¿Y qué puede pasar si a su paciente ustedes les dan una tetraciclina? Que en vez de evitar la resorción se va a reabsorber. Eso es lo que puede pasar. De entrada, esto también lo quise poner porque en cirugías periapicales lo he visto mucho, cada vez menos, pero sí lo he visto, que trituran la tetraciclina, que porque van a quelar la raíz. La quelación es un concepto que es de oncología, créanme, es otra cosa. Es otra cosa. Nosotros hacemos, sí, con EDTA, quelación en el conducto, pero el concepto tal de quelación es otro asunto. Pero lo que aquí también es relevante poner que lo están sacando de las cápsulas y lo están alterando la forma farmacéutica. ¿Y qué pasa con esto? De entrada, esta biomodificación o acondicionamiento radicular no es relevante. Lo dice la misma literatura de periodoncia. No hay relevancia. ¿Con qué objetivo? Pues para evitar la actividad de la colágena, pero ya vimos que lo hace al 50%, o sea, mitad y mitad. Y la misma literatura de periodoncia dice que no estén triturando ni abriendo las cápsulas porque tiene impurezas. En el caso de que lo quieran hacer, porque lo pueden seguir haciendo, pero busquen la presentación tópica, para eso es, no estén triturando porque no van a conseguir nada. Y las revisiones sistemáticas dicen que lo que le pongan no va a hacer gran diferencia, si eso se llama la biomodificación radicular, acondicionamiento, le decían antes. Entonces, no. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Son distintas revisiones, o sea, no es un caso ni dos, ni opiniones de experto, ni nada de eso, son revisiones sistemáticas. ¿Qué puede pasar? Pues que en vez de lo que buscaban evitar la resorción, que se reabsorba, ¿sí? Por estar preparando o enviando tetraciclinas. Entonces, insisto, hay que conocer los fármacos. Entonces, qué pasa con nosotros? Ya antes presentaba esta y era así como muy novedosa, ahora ya no lo sé.
por lo del COVID y todo, ¿no? Pero lo que sí es claro es que debe haber más muertes por bacterias resistentes a los antimicrobianos que por cáncer, y estaba calculado para 2050. Seguramente esto ya se movió. En cuanto tenga la nueva, pues la agregaré, pero esto es un dato muy relevante y muy importante, porque si tan solo vean ustedes diabetes o accidentes o el mismo cáncer, que son enfermedades importantes a nivel mundial, pues vean en dónde está la resistencia a antimicrobianos. Por eso es la postura, uno de los objetivos, ¿no? Llega el momento de hablar de las quinolonas. Esto empezó en la clínica de endodoncia. Yo recuerdo mis épocas de estudiante, cuando estabas haciendo cirugía en superior y pues tocabas, perforabas la membrana del seno, ¿no? Y de inmediato, no, tienes que cerrar rápido y enviar una levofloxacina, porque le tenemos miedo al Haemophilus influenzae. Ok, ¿y qué podría pasar? Pues el Haemophilus influenzae sí es cierto, puede provocar algunos problemas, es un microbio que está en vías aéreas, pero si no tiene ningún dato, pues no pasaría nada. Pero en dado caso de que quisieran enviar un medicamento, tendría que ser, es muy susceptible a amoxicilina. Entonces, no hay ningún problema. O sea, ahí empezó esto porque fue hasta como moda de estar enviando levofloxacina, ¿sí? Ahora, en Europa las prohibieron por todo lo que les expliqué. Cardiotóxicas, controtóxicas, tienen muchos problemas. Solamente están supeditadas, como muchos medicamentos en Europa, por las revisiones tan exhaustivas que hacen. Lo que están haciendo los japoneses y australianos también dan mucha información de qué medicamentos ya no deben de estar al público porque son peligrosos. Entonces, las quinolonas, no tienen nada que hacer. O sea, si no hubiera un medicamento que la superara, pues adelante, pero la verdad es que no es la situación. Miren, aquí está, desde 2018 empieza esta alertas, los antimicrobianos quinolonas o fluorquinolonas, y tienen mucha afinidad por el tendón de Aquiles, son condrotóxicos y es de manera irreversible, entonces no recomendamos levofloxacina en ningún caso. Son quinolonas, y aquí lo dice claramente, no es elección en ningún caso, conviene guardarlo como de reserva cuando haya resistencia y principalmente en el ámbito hospitalario, a menos que seamos unos odontólogos que tenemos ese entorno, pues sí, tienes que conocer estos medicamentos y otros, ¿sí? Pero si eres ambulatorio, no tienes por qué recetar esto. ¿Que el paciente va a llegar con esto? Sí, sí, y es lo común. Va a llegar con levofloxacino y con ciprofloxacino. ¿Cuál es el problema de estos medicamentos? Ven, estos gastrointestinales, neurológicos, hepáticos, renales, musculoesqueléticos y cardiovasculares, ¿sí? Entonces, insisto, a menos que sea el caso de que el paciente tiene que tomar esto, pues estará bien. Pero otro de los problemas es este. Miren, quinolonas. Le pega al corazón, es cardiotóxico, tanto levo como cipro. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Dañan el tejido conectivo. Y aquí otra vez lo voy a aterrizar a la endodoncia, porque de los medicamentos que se están triturando, se proponían para hacer estas pastas antibióticas, uno de ellos era ciprofloxacino. ¿Qué es lo que pasa? Dañan tejido conectivo, pero pues, se supone que el objetivo del tratamiento es precisamente favorecer tejido conectivo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Si recordamos, entre otras, según la literatura de Cohen, por ejemplo, está clasificada así, de los 21 tipos de colágena, está el 1, el 3 y de pronto mencionan el 5. En conclusión, están 7 tipos, ¿no? Pero se magnifican estos, 1, 3 y 5. Ok, eso es lo que está en diente, en pulpa. Pero el ciprofloxacino le pega al tipo 1 y al tipo 3 en el corazón. Por eso provoca estos daños cardíacos. Entonces, ¿bajo qué argumento estamos metiendo estos medicamentos a revitalización y revascularización, o como se denomina en el procedimiento que pretendemos, ¿no? Hay mucha que estudiar acerca de estos medicamentos. Lo que sí me queda claro es que no son recomendables para la práctica ambulatoria. No aportan ningún beneficio extra de lo que los otros medicamentos lo hacen. Y aquí lo dice claro, mire, moxifloxacino es otro tipo de medicamento y la situación es, otra vez, el costo, ¿no? Son muy caros. Habría que intentar, aquí lo dice claramente, penicilina, clindamicina, o sea, todo lo que ya hemos visto. Y hablaremos del metronidazol, porque lo hemos incluido en la postura. Pero el problema es que aquí lo dice, puede causar problemas en huesos, articulaciones, y está prohibido para niños menores de 18 años. Y los procedimientos de revitalización y todo esto son en estos pacientes. Entonces debemos de revisar esto, debemos estudiarlo más.
Ahora, amoxicilina con ácido clorhídrico, he hablado tanto de ellos para alertarlos de que puede tener daño pancreático. No es solamente eso, en realidad es esta mezcla. O sea, la mezcla con ácido clorhídrico puede provocar hipersensibilidad mediada por IgE, daño hepático, que de por sí la amoxicilina lo hacía, y desequilibrio de la flora intestinal. Entonces el paciente la va a pasar muy mal, definitivamente. ¿Qué pasa aquí? Sí, me pasé una. Aquí está. Estos son libros de toxicología. O sea, ya no son pues dijo un caso, no, ni opiniones de experto, no. Son libros de toxicología donde está hablando de este medicamento y está diciendo que la hipótesis más cercana o la más real que se tiene hasta el momento es que es una alergia al clavulanato, ¿sí? Entonces, por eso se están viendo tantos problemas que ya hasta llegaron a daño hepático y han llegado a reportarse en estos libros de toxicología. Entonces, por lo tanto, nosotros en la postura no recomendamos que sea o que se siga utilizando amoxicilina con ácido clavulónico. Del metronidazol, porque es un excelente auxiliar. Aquí también he tenido debates muy acalorados con oncólogos, con distintos médicos, porque es un antiparasitario, lo ubican ellos, para las amibas y demás. Y algunas veces se ha utilizado para enfermedades ginecológicas, infecciones ginecológicas y de vías urinarias. Ok, pero también cubre el espectro que nosotros utilizamos y base en periodoncia. Y cuando el problema endodóntico está combinado, es una gran compañía para la amoxicilina. De eso hay 17 revisiones sistemáticas, que fue cuando ya no me pudieron discutir, porque inclusive en estas discusiones tan acaloradas, la respuesta final fue, es que no sabíamos. Pues es que ese es el problema, no saben y dan recomendaciones sin saber estomatología, sin saber odontología. Entonces, el problema con el metronidazol, el más popular es el efecto en tabús, que no se debe tomar alcohol cuando se está tomando este medicamento, no es el único. También son los antimicóticos. Por ahí anda una leyenda que la nimesulida provocaba efecto en tabús. Eso es incorrecto. La nimesulida ya ni siquiera debe de estar recetada, pero no provoca eso. Solamente el metronidazol, y esa es la más popular. Pero también tienen, y esto es muy interesante, bueno, de pronto si los pacientes dicen, oiga, es que el metronidazol me hace muchísimo daño. ¿Qué le pasa? Empiezo a vomitar, tengo diarrea y náuseas porque le irrita el tracto gastrointestinal y altera la microbiota. Sí, acuérdense que es microbiota. Aquí luego los cuadros siguen con la nomenclatura anterior. Y luego, neurológicas, esta es, pero clásica. No me dé metronidazol, doctor, porque me da mareo y me duele la cabeza muchísimo. Esto es determinante. Interfiere con la síntesis de ADN en las células nerviosas. A un paciente así, pues eviten darlo porque la va a pasar súper mal. Y va a tener problemas pues de la sangre, leucopenia, neutropenia, trombocitopenia, porque daña la médula ósea. Entonces, sí es un medicamento muy útil, pero vamos a hacer bien el expediente médico y la historia farmacológica es imperativa. ¿Usted ha tomado metronidazol? Sí. ¿Cómo le ha ido mal? Pues no le doy. ¿Usted ha tomado metronidazol? No, o sí, no me pasa nada. Amoxicilina con metronidazol, como ustedes ya lo han revisado en la postura. Pero ahora, hay medicamentos hablando de antimicrobianos que provocan infecciones orales, ¿sí? Miren, aquí está, que modulan la microbiota oral, en este caso antimicrobianos y antisépticos tópicos, ¿sí? Dígase clorhexidina. Pero hay otros medicamentos, por ejemplo, eso sí es como que hasta más obvio, que son para el cáncer. Por ejemplo, estos mTOR inhibidores son para evitar que las proteínas de los tumores se repliquen y provocan estos efectos, ¿no? Inmunosupresión, corticosteroides, todo este tipo de medicamentos pues son importantes, pero que el mismo antimicrobiano que enviamos para solucionar un problema me esté provocando una infección oral, eso no está bien. Algo está pasando ahí, o sea, algo está mal. ¿Qué está pasando? Miren, porque estamos alterando el microbioma, estamos provocando una disbiosis que puede llegar, si no lo manejo de manera adecuada, es decir, con todas las pautas que hemos dicho, de periodos cortos, esta dosis para profilaxis si es que es necesario, y ahorita hablaremos, ustedes estoy más que seguro que han revisado cómo queda la pauta, cómo ha quedado pues las indicaciones para los demás antimicrobianos, pues así, porque si no podemos, de los últimos estudios, pueden los pacientes llegar a tener desórdenes inmunes, enfermedad celíaca, que esto sí ya es grave, o asma. Entonces, es importante comprender esto. En esta guía, que la compartió el doctor Escoda, Cosme Gay Escoda, de la Sociedad Española de Cirugía Bucal, que es de lo más actual que hay, pone claramente los niveles de evidencia para la clorhexidina.
Y para pacientes que están teniendo estos tratamientos de radioterapia, la clorhexidina aumenta el riesgo de presentar osteoradionecrosis. ¿Sí? Y constantemente lo mencionan en esta guía, ahí está la referencia para que lo tengan. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿qué está pasando con los pacientes que tienen necrosis por bisfosfonatos? Porque entre el protocolo está clorhexidina. Digo, yo todo el tiempo les digo que lesiona fibroblastos, acaba con las bacterias que tenemos en la boca que regulan la presión arterial, tiene muchos contras, pero ya con esta es necesario estudiar más. Es muy necesario. Este es el artículo de Chang, de donde tomaron esta es una guía, acuérdense de la pirámide que revisamos, la guía la tomó del doctor Chang. Entonces, este estudio de Chang, que también tiene muchos estudios al respecto de esto, pues dice aquí lo mismo, o sea, que concluyeron ahí que la clorhexidina predispone a los pacientes que van a tener o que tuvieron radioterapia a osteonecrosis. Entonces, hay que atender eso. Ahora, de lo que hemos estado trabajando últimamente, les comparto un poquito. Vamos a hablar o vamos a hacer un trabajo de mecanismos de la interacción farmacológica entre la toronja y los antibacterianos. Eso lo estoy haciendo con la doctora Liliana Chain, nada más que ella se está enfocando antimicóticos, pero el mecanismo es el mismo. Si se acuerdan ustedes de cómo se metabolizan los fármacos, ahí está la lista de antimicrobianos que se las quise traer, es en el citocromo P450 que está en el hígado, pero nuestros conocimientos, por lo menos los míos, cuando estudiaba en odontología, llegaban hasta ahí. Pero resulta que en el hígado es el lugar exclusivo del citocromo P450. Están en el hígado, en el corazón y en la boca. Entonces, tenemos mucho que estudiar acá, porque lo que sí les puedo decir es que ni analgésicos ni anestésicos tienen interacción con la toronja, pero sí los antimicrobianos, los que se ven ahí, que se hará la revisión exhaustiva, antivirales y antimicóticos, y todo por una enzima, ¿no? Entonces, hay que recomendar a los pacientes que puede tener un efecto secundario muy grave si consume alguno de estos fármacos o de los que ya mencioné, algunos antivirales o antimicóticos con toronja. Y muy bien, ya para cerrar, porque ya fue explicada y desglosada nuestra postura, pero de pies a cabeza, pues vamos a ver cómo quedó. Miren, pautas para el uso adecuado de los antibacterianos. Dolor o inflamación, debo de tener pulpa vital o necrótica, no puede ser otra, ¿sí? Si es vital, mi diagnóstico tiene que ser pulpitis irreversible, asintomática con y sin periodontitis apical. Y si es necrótica, es necrosis pulpar y periodontitis apical sintomática. Creo que aquí está muy claro de todo lo que explicamos. No necesita antimicrobianos. Lo que necesita es realizar el tratamiento de conductos y algunos analgésicos probablemente. Continuamos. Tengo dolor o inflamación. Ok. Tengo de diagnóstico necrosis pulpar y absceso apical con compromiso sistémico, esto subrayenlo, y o en pacientes inmunosuprimidos. Ahora ya sabemos cuál es. Entonces, aquí sí voy a prescribir mis antimicrobianos y mi tratamiento de conductos. Y si es necesario, por eso ya revisé una profilaxis antimicrobiana, porque está inmunosuprimido y ya tal vez tenga otro compromiso sistémico de otra índole, eso lo tengo que valorar antes. Alergia a la penicilina, no amoxicilina, como quedamos. Y esto es lo importante. Vía oral, 500 miligramos cada 8 horas hasta que desaparezca el síntoma que, como quedamos, es de 3 a 5 días en promedio, ¿sí? Y una dosis inicial, aquí se llama dosis de ataque, no se llama dosis de carga porque la dosis de carga ahí sí solamente la hacen en los hospitales porque hacen parámetros farmacocinéticos que nosotros no hacemos. Se llama dosis de ataque, dosis inicial 1 gramo. Si no hay mejoría, que era lo que les decía, es muy buena idea, con historia clínica en mano, utilizar metronidazol 500 cada 8 horas. Las guías internacionales marcan 400. Aquí yo solamente he encontrado metronidazol de 400 mezclado con otra cosa para infecciones renales. Mándenla de 500 si es que es el caso, igual hasta que desaparezcan los síntomas. Alergia a la penicilina, sí. Ya habíamos hablado de la cefalosporina, ya no me voy a meter en eso porque ahora ustedes tienen la nueva información, pero así dejamos la postura porque es como lo más práctico. Acitromicina vía oral 500 miligramos, una cada 24 horas, hasta de que desaparece el síntoma, igual de 3 a 5 días, que generalmente tendrá que ser 3, pero si continúa, le dan la receta para que vaya con otra caja, ¿sí?
Me queda claro que la guía internacional marca 250, pero yo aquí en México, por lo menos todavía yo no encuentro acitromicina de 250 y las presentaciones que yo conozco no se pueden partir porque no tienen una ranura. Acuérdense que la forma farmacéutica no se altera, entonces 500 miligramos está bien por 3 días, pero con su previo tratamiento. Y de última, que afortunadamente todavía no desaparece, yo creo que este medicamento sí lo van a hacer muy restringido, porque sí tiene muchos problemas, pero la verdad es que en odontología, en estomatología funciona muy bien, ¿sí? Clindamicina vía oral, nuestro último recurso, por complicación gastrointestinal, por el clostridioides difficile, 300 miligramos, aquí viene la actualización, cada 6 horas o hasta que desaparezca el síntoma. Aquí también van a ser dosis inicial de 600, la dosis de ataque. En resumen, clindamicina si es que lo van a usar, pero amoxicilina que sí la van a usar, llevan dosis de ataque. Metronidazol no y acitromicina tampoco. ¿Cómo puedo ayudar a mi paciente para los efectos adversos tantos que revisamos? Manden probióticos, que sean lactobacillus acidophilus, una vez al día, mientras toma antimicrobianos. Así queda nuestro algoritmo para el manejo clínico. Conclusiones. Tengo algunas conclusiones. Sí quiero decirlas porque se me hace el momento y muy interesante esta charla que hemos tenido. Esta es otra vez Lockhart. De las conclusiones que yo puedo sacar de acá es que reforzó su postura porque fue muy atacado. O sea, inclusive yo al presentar esta postura de la americana del corazón que hizo estos ajustes, también me llevé muchas palizas en distintos debates, porque, o sea, no tenía, entre algunas conclusiones, no tenía sentido, pero sí lo tuvo, porque miren, concluimos lo mismo que concluyó Roberts, son extracciones, procedimientos quirúrgicos que invaden, que son muy invasivos, pero aparte en estos pacientes que tienen riesgo de endocarditis infecciosa, para los cuales está indicada la guía que revisamos. Y vean qué es lo más importante, y aquí ya se acabaron las discusiones, esto apenas lo voy a presentar en otros foros, vean la cantidad de pacientes, ¿sí? Vean la cantidad de pacientes. Entonces, sí, la profilaxis antimicrobiana se necesita con las nuevas pautas y clindamicina queda fuera. Esto lo compartió, esto me dio mucho gusto, inclusive se lo mandé a la doctora Gisela, porque lo compartió el doctor Cosme Gaiscoda, porque compartimos o coincidimos en las mismas conclusiones, o sea, las recomendaciones para los clínicos, para los colegas, que no está recomendada amoxicilina con ácido clavulónico y todo lo que hemos revisado, y aquí está amoxicilina más metronidazol. Él subió esto, es foto de él, miren, y concluyo también como él. Vean, o sea, esta es la explicación que dice, es primera elección de usarse amoxicilina, en segunda opción, amoxicilina más metro, por fechas ustedes pueden ver cuándo se publicó la postura y cuándo publicó él, o sea, no es que lo sacamos acá, coincide y nuestra guía está actualizada y está al nivel de las mejores guías, y alérgico a las penicilinas acitro, como ya quedamos, y de última elección es Clinda, entonces estamos apegados a las normas internacionales. Y también concluyo con esto, miren lo que dice acá, coincido con él, ya había leído esto y así lo hacía, pues el viernes un médico de cabecera le dijo a mi paciente que dar amoxicilina sin ácido clavulónico no servía de nada, en fin. ¿Y qué contesta el doctor Escoda? Este médico es un ignorante, claro, porque hay que estar al día y dejar de ser un peligro para los pacientes. Coincido realmente con él. Yo alguna vez, algunos años, escuché que decían que enviar amoxicilina en el siglo XXI era de ignorantes. Estamos muy equivocados si seguimos pensando así, pero muy equivocados. Y repito esta conclusión, que más bien con esto inicié, pero es una de mis conclusiones. No podemos estar preparando clínicos, formando personal con técnicas del siglo XIX, en el siglo XXI. ¿Sí? Tampoco podemos estar delegando la tecnología, pues estas prácticas. Esta es una de mis conclusiones. Y lo de la farmacología es imperativo que por lo menos los doctores que den esta materia se empapen de lo de inteligencia artificial. Es necesario. Hagamos todo, menos daño al paciente. Esto lo dice mucho un amigo de Argentina, Rodrigo Nicolás Beller. No es de él claramente, pero la acomodó así. Me gusta mucho ponerla al final. Y termino con esto mi participación, quedando a sus órdenes. Si no tengo un diagnóstico, no toco al paciente y no lo receto. Primero entiendo y después atiendo. Muchas gracias a todos por su atención. Les agradezco mucho su asistencia y yo quedo a sus órdenes y muy buenas noches.